Mucho gusto con todos. Mi nombre es Nayeli Fernanda Canales Cieza, estudio la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad vamos a presentar, mi compañero y yo, un producto sobre la pavimentación en la ciudad de Chiclayo. Como docente tenemos al ingeniero Rojas Flores II Jonathan. En la primera parte, que es el índice, tenemos que es el resumen, que está dentro de la introducción. También tenemos lo que es la justificación, el estado del arte, los antecedentes, y dentro de los propósitos tenemos el objetivo general, el objetivo específico. Dentro de la metodología tenemos el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos. Dentro también de los resultados tenemos los referentes teóricos, los conceptos principales, las hipótesis aliadas en la revisión y por último tenemos los anexos. En este resumen vamos a hablar un pequeño concepto. En este trabajo de investigación tenemos como propósito determinar el desempeño de una pavimentación en la ciudad de Chiclayo, debido a que esta tecnología se utiliza en el pavimento, en el concreto, ya que tiene diferentes agregados, por lo que ocasionará diferentes riesgos en varios pavimentos. Así también conociendo los diferentes tipos de pavimentos, ya que se puede analizar la estructura en la que se encuentra, por lo tanto teniendo en cuenta la normativa del concreto armado y su gran importancia. Estos factores siempre ocasionan degradaciones en el pavimento asfáltico. Esto sucede por los problemas climáticos y geográficos. Esto quiere decir que la pavimentación debe tener un soporte limitado más para los vehículos, peatones y actividades físicas, ya que en un pavimento, por ejemplo, cuando llegan algunas máquinas pesadas pueden malograr mucho lo que es las carreteras, los suelos, etc. En esta introducción vamos a conocer lo que es la problemática. Es estudiar la pavimentación de la ciudad de Chiclayo-Lambayeque, tomando en cuenta la importancia de la pavimentación. Para analizar el uso de pavimentos de hormigón armado en la ciudad, considere la normativa y la importancia del hormigón armado. El hormigón armado está compuesto de áridos gruesos y áridos finos, cemento y agua. Para esta problemática de esta investigación tenemos tres preguntas. La primera es: ¿la pavimentación de la vía en Chiclayo traerá riesgos y complicaciones? La otra pregunta es: ¿por qué no hay un buen pavimento en Chiclayo-Lambayeque? Y por último tenemos: ¿qué factores pueden causar una mala calidad de pavimentación en Chiclayo? El trabajo de investigación se justifica porque es uno de los grandes factores que presentan una mala pavimentación en una gran cantidad. Y esto es causa del rápido deterioro de los pavimentos. También nos muestra que los pavimentos urbanos son estructuras gruesas de varias capas construidas en un suelo compactado. Sin embargo, uno de los factores que ocasiona la degradación del pavimento asfáltico son a causa de las condiciones climáticas y geográficas, como lo mencioné en la introducción, por lo que es necesario tomar en cuenta y conocimiento del comportamiento de los pavimentos, determinando sus propiedades climáticas y geográficas. En la justificación tenemos que la importancia de este presente trabajo de investigación está basada sobre la pavimentación en la ciudad de Chiclayo. También porque realmente queremos lo mejor para nuestro país, además de este tema que es muy importante y conocido para todos, considerando también las empresas públicas y privadas. Sin embargo, la ciudad de Chiclayo es uno de los centros urbanos más importantes de la costa norte y un centro comercial con ventajas regionales. El principal peligro que amenaza la pavimentación en la ciudad está relacionado con la existencia del fenómeno del Niño. Las fuertes lluvias provocan graves inundaciones y eso puede malograr a la pavimentación. Esto es vital para el vehículo, tráfico
de vecinos de la comunidad porque deben estar en un buen estado en cualquier época del año. También tenemos lo que es el estado del arte. Los accesos a ciudades y países en la actualidad es muy importante, ya que para mantenernos comunicados tenemos que contar con vías de transporte, pero en algunos casos los pavimentos están deteriorados críticamente, por lo que es necesario contar con una buena pavimentación evitando eventuales accidentes. También los métodos tradicionales de medición del ETE pueden llevar mucho tiempo. Por otra parte, mencionan que hasta la fecha actual se han realizado algunas investigaciones sobre el efecto inducido de las pavimentaciones. Se monitorearon los datos de la temperatura durante la pavimentación de asfalto. Sin embargo, en ocasiones es un problema que afecta al gobierno, pero principalmente por el desgaste del arroyo y otros motivos de los ciudadanos cuando se encuentran en mal estado. También los diferentes métodos de instalación pueden provocar una instalación desigual. Algunos investigadores han estudiado el impacto de los métodos de pavimentación en el rendimiento de las carreteras, el comportamiento de la interfaz entre la capa superficial del pavimento convencional. También, asimismo, se examinó el comportamiento mecánico y el rendimiento de los varios métodos de instalación para demostrar las ventajas de la instalación de dos capas. Algunos investigadores han investigado la influencia de la combinación de la estructura de la carretera en el rendimiento de las carreteras y también investigó las propiedades adhesivas de varias estructuras de carreteras en Lituania. También tenemos lo que son los antecedentes. En los antecedentes, los métodos de prueba más utilizados por las agencias estatales son en las carreteras de método estándar de la prueba para la resistencia de las mezclas de asfalto, compactado a daños inclusivos por la humedad. El método de prueba estándar para el efecto de la humedad es el concreto asfáltico, que tenemos las mezclas de pavimentación. También se calcula que a partir de un método basado en estáticas, para determinar la desviación estándar del TSR basado en el uso de la aproximación para la variación de la relación usando la práctica estándar para calcular límites de presión donde los valores se calculan a partir de otros métodos de prueba. También la construcción y mantenimiento de las estructuras de la red vial rural, secundaria y terciaria en Colombia es un elemento básico que brinda las condiciones suficientes para el desarrollo territorial y la reducción de la pobreza rural. Sin embargo, las soluciones tradicionales de pavimentación constituyen intervenciones de alto costo en muchas de estas vías, lo que dificulta la implementación a gran escala de tales soluciones técnicas en el país. Como propósito tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. En el objetivo general de nuestro trabajo es determinar los riesgos y complicaciones de la pavimentación en la ciudad de Chiclayo, que como estudiantes de ingeniería civil es importante conocer cómo se desarrollan los proyectos u obras en la actualidad. Como objetivos específicos tenemos los diferentes tipos de pavimentación, también tenemos analizar la estructura de los pavimentos y también explicar los riesgos y complicaciones de la pavimentación que se encuentra en la actualidad. En metodología tenemos el tipo de investigación. En esta investigación sobre la pavimentación de Chiclayo tiene una finalidad de ser un tipo de explicativa, ya que con un enfoque cuantitativo con las características procede y bondadas, ya que tiene la finalidad de relacionarse con la causa-efecto y planteo de las preguntas, dando así una gran explicación. Estas preguntas están generadas con una base de recolección de datos establecidas en esta investigación. Esta investigación explicativa permite a los investigadores familiarizarse con los temas, examinar y diseñar teorías para así poder probarlos. En técnicas e instrumentos. Evaluar la apariencia de un pavimento implica identificar los defectos existentes y también determinar la usabilidad y seguridad de la superficie del pavimento. Por eso, el autor Hidalgo
realizó un análisis crítico empleando un método comparativo de la gestión de pavimentos en nuestro país en comparación con los de los otros países, que con el propósito que se logre implementar un inventario de red. También como uso práctico de indicadores de fallas locales y estándares de mantenimiento con el propósito de mantener las aceras en un buen estado para que puedan brindar el servicio para que fueran diseñadas. Y acá tenemos la integración, como podemos observar en la imagen. También tenemos los instrumentos de recolección de datos. Para recopilar información se han establecido sistemas formales de gestión de pavimentos aplicables a nuestra red vial, creando así la necesidad de un aseguramiento confiable, bien definido y correcto. La determinación de las variables más relevantes en la formación de cada falla dará como resultado un modelo predictivo del comportamiento futuro del pavimento basado en una ecuación que incluye varias selecciones, como podemos observar en la figura 2. En la figura 3 tenemos la conformación de la base de datos, que esto determina de variables relevantes. Después tenemos el análisis estadístico de las variables. Y por último tenemos la ecuación o modelo de predicción. También se aplicó técnicas de desarrollo de los métodos de deterioro. Por ejemplo, tenemos la extracción lineal. Esto quiere decir que el método que se basa en la condición del pavimento, regestión y distribución de probabilidad, como observamos en la figura 4, que tenemos la explotación lineal. Otro también tenemos la regresión, que se utiliza para establecer una relación empírica entre dos o más variables, analizadas como modelo lineal de la variable dependiente. También tenemos la distribución de probabilidad. Describe la probabilidad asociada con todos los valores de la variable aleatoria. En la figura también muestra la distribución acumulada en diferentes puntos de la vía útil del pavimento y puede presentar la probabilidad a lo largo del tiempo. También tenemos que la capacidad de ser fácilmente utilizado posibilitado agregar y actualizar los datos y modificarlo con una nueva información sin mayor complicación. También nos dice que la capacidad de determinar la estrategia o alternativa óptima. También tenemos la capacidad de tomar decisiones basadas en procedimientos razonables, con atributos, criterios y limitaciones medibles. Como acá podemos observar en la figura 6, tenemos el esquema de deterioro de un pavimento en el tiempo aplicando y no aplicando. En la fase B, fase C1 y fase B, fase C1. Aquí estamos en el estado del camino. Regular, malo y muy malo. Como se puede observar que aplicando un PGS adecuado y sostenible, obtenemos que el camino aún no se encuentra en un estado óptimo de conservación. Asimismo, asegurar el acceso al transporte liviano, incrementar la competitividad, todo lo cual mejoraría el acceso de las personas a los mercados y servicios e incrementar el desarrollo local. Como resultados, podemos observar que acá tenemos los datos de gradación de los tres tipos de mezclas. Tenemos acá el tamaño de apertura en milímetros. Acá tenemos la graduación de síntesis en porcentaje. Tenemos el de 20, de 16 y de 13. También tenemos acá el límite superior en porcentaje, 20, 16 y 13. Y también tenemos el límite inferior en porcentaje, de 20, 16 y 13. Y acá nos las dan los diferentes números, ¿no? En la tabla 2 tenemos lo que es los resultados experimentales del comportamiento del betún. Tenemos el grado de penetración de 25 grados Celsius con 100 gramos con 5 segundos sobre 0.1 milímetros. Tenemos el requerido de los valores, el observado del valor con los diferentes resultados. En la figura 7 tenemos acá lo que es la correlación entre los valores de P, K y la densidad de las muestras centrales. Y acá tenemos la densidad de las muestras del núcleo en kilómetros y metros cúbicos.
Tenemos de 2440, 2420, 2400 y 3000 y 2380. Y como podemos ver, r al cuadrado es igual a 0.8436. Bien, mi nombre es Albert Stalintino Guamán y voy a continuar con la exposición. En la tabla 3 nos da a conocer acerca de un esquema experimental mostrándonos el tipo de mezcla y frecuencia de excitación. En la figura 8 nos da a conocer un gráfico sobre el factor de aumento de amplitud y su relación de frecuencia. En la figura 9, en este gráfico se da a conocer sobre el factor de aumento de amplitud y su parámetro de deformación. En la figura 10, en este gráfico se da a conocer la relación de transferencia de fuerza y su relación de frecuencia. En la figura 11, en este gráfico se da a conocer sobre el término de crecimiento de la densidad, su relación de frecuencia y su parámetro de deformación. En la figura 12, en este gráfico se da a conocer sobre la densidad relativa y su relación de frecuencia. En la figura 13, en este gráfico se da a conocer sobre la densidad relativa y su frecuencia de excitación. En la figura 14, en este gráfico se da a conocer sobre la densidad relativa y su relación de frecuencia. En la figura 15, se da a conocer la densidad relativa y su frecuencia de excitación. En la figura 16, se da a conocer la densidad relativa y su relación de frecuencia. En la figura 17, en este gráfico se da a conocer sobre la densidad relativa y su frecuencia de excitación. En la tabla 4, en esta tabla nos dan valores acerca de la prueba y simulación de valores óptimos. Y en la figura 18, en este gráfico se da a conocer sobre la frecuencia óptima y el parámetro de deformación. Luego viene el 4.1, que vendría a ser los referentes teóricos, donde Hoffman en sus investigaciones acerca de los riesgos de las investigaciones logró publicar 7 de ellos. Asimismo, el autor Arurahan, en la misma línea de investigación acerca del riesgo en la pavimentación, publicó 6 en los últimos años. El autor Yu Chun, en su línea de investigación sobre una mala pavimentación, publicó 2 artículos de investigación. Por otro lado, Yang investigó acerca de una buena pavimentación, la cual publicó 5 documentos. Según Han, investigó acerca de las deformaciones del pavimento, publicó 14 documentos. Cabe recalcar que estas investigaciones fueron publicadas a través de una base de datos llamada Scopus. Luego viene lo que son los conceptos principales, donde se define un pavimento en una solución para la configuración de caminos, siendo concebidos, diseñados y construidos demostrando en mejorar y mantener condiciones óptimas para el tránsito de personas, de bienes y servicios a lo largo de su vida útil. Lo cual se puede mostrar en una estructura de varias capas construida sobre la subrasante del camino para resistir y distribuir esfuerzos generados por los vehículos y dar mejoramiento a las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito. Por otro lado, Montejo, como citó en TICOMA 2017, afirma que la pavimentación está manejada por un número de capas de material seleccionado y constituido tomando en consideración criterios técnicos, lo cual a su vez estas
superpuesto de forma relativamente horizontal. En la composición de esta estructura estratégica se encuentra apoyada sobre una capa denominada subrasante, que al obtenerse en movimiento de tierras durante el proceso de explotación y que deberá soportar considerablemente los esfuerzos de las cargas generadas repetitivamente a causa de tránsito de vehículos que se transmitirá durante el proceso de proyección de diseño de las estructuras del pavimento. Las superestructuras observadas en carreteras, aeropuertos, calles, entre otros, lo cual se desplazan vehículos automotores en el pavimento, que conforman una capa superpuesta de grosores finitos, establecidos sobre un semiespacio estimado teóricamente como indefinido de nombre terreno de fundación, que cumple la función de soportar, distribuir y transmitir la fuerza de las cargas originadas por los vehículos al terreno de fundación, generar bienestar, seguridad durante el periodo de traslación de los vehículos. Bueno, después viene lo que son la clasificación de los pavimentos, en la cual su clasificación se muestra de la siguiente forma: pavimentos flexibles, pavimentos semiflexibles o semirrígidos y pavimentos rígidos. Bueno, acá nos da un breve concepto sobre lo que es el pavimento flexible, donde hemos citado y referenciado, donde una parte de él nos dice que es un pavimento cuya estructura son de varias capas sucesivas a partir de la cimentación hasta las superficies de rodadura. En algunas conformaciones se toma en consideración como parte del pavimento en la capa con denominación subrasante. Y así esta parte habla acerca de la importancia del pavimento flexible, y bueno, acá nos muestra su estructura, donde la primera capa, la carpeta asfáltica, la base, la subbase y la subrasante, cuyos capas están de la subrasante de 20 a 50 centímetros, la subbase de 10 a 30 centímetros y la base de 10 a 30 centímetros, la capa asfáltica de 5 a 10 centímetros. Acá nos da a conocer sobre el riesgo de sello, que es opcional, y el riesgo de impregnación, la fuente donde la hemos sacado, y luego viene lo que son las fórmulas, ¿no? Luego continuamos con el pavimento semirrígidos. Bueno, acá según Ticoma 2017 afirma que la particularidad del pavimento semirrígido es que una de las capas es rigidizada artificialmente con un aditivo. Esto puede ser con cemento, cal, asfalto, emulsión. La utilización de dichos aditivos es para la corrección o modificación de las propiedades mecánicas de los materiales locales. No cumple con las características requeridas para la construcción de capas de pavimento, teniendo en cuenta que el material adecuado se encuentra en distancias más alejadas que afectarían considerablemente el costo de la construcción. Luego viene lo que son los pavimentos rígidos. Acá, como hemos hecho en el anterior pavimento, que es el pavimento flexible, hemos dado un breve concepto sobre la importancia de este pavimento, donde hemos citado y nos dice que este pavimento absorbe una gran cantidad de fuerza que se le aplica, dando como resultado una buena distribución de las cargas de las ruedas. Sin embargo, los pavimentos flexibles son todo lo contrario. Aquí nos da sus diferencias, ¿no? Porque tienen menor rigidez y transmiten tensiones
a posiciones más bajas, capa, lo cual resulta en una mayor tensión en la subrasante. Y así, acá vendría a ser su distribución, o sea, su estructura del pavimento rígido, donde la subrasante es de 20 a 50 centímetros, la base es de 10 a 15 centímetros y la losa de concreto de 10 a 18 centímetros, con riesgo de impregnación. Luego viene lo que son las hipótesis halladas en la revisión. El deterioro y mal estado tanto de los pavimentos rígidos y flexibles que se reflejan en la actualidad son productos en este caso puede ser de la corrupción de los gobernantes locales y por ende mala ejecución de las obras públicas en la provincia de Chiclayo. En conclusión, tenemos que existen tres tipos de pavimento, que son los flexibles, los semirrígidos y la rígida. Pues depende mucho del terreno y las condiciones adecuadas para la decisión de desarrollar cualquier tipo de pavimento. Es por eso que se debe de conocer cada capa y cómo es la elaboración de ellas. También es importante conocer las fallas que existen en la pavimentación, pues gracias a un mejor conocimiento de ellas se puede evitar y estudiar de tal manera de minimizar los errores en los proyectos. Finalmente, el análisis e interpretación de la información recabada permite concluir que el pavimento es muy importante en nuestra ciudad por dar mayor facilidad al peatón o transportista, pues gracias a una buena gestión y desarrollo del proyecto hecho con capa a capa de forma precisa, la obra no tendrá fallas. Luego viene lo que son las referencias. Los anexos donde hemos puesto unas imágenes donde también da a conocer sobre las palabras claves. En esta figura, la 19, en esta tabla y gráficos se han desarrollado para la versión propia de acuerdo a la palabra clave y al buscador Scopus. Acá está la palabra clave y las investigaciones, los años y los números de investigaciones. En la figura 20 lo mismo. Esta tabla se ha desarrollado por elaboración propia de acuerdo a la palabra clave y al buscador Scopus. El número de años y el número de investigaciones. En la figura 21 es lo mismo, ¿no? En esta tabla y gráficos se han desarrollado por la elaboración propia de acuerdo a la palabra clave y el buscador Scopus. Acá está el año y los números de publicaciones. Y por último, en la figura 22 nos da a conocer lo mismo, ¿no? Esta tabla y gráficos se han desarrollado por la elaboración propia de acuerdo a la palabra clave. Tomando en cuenta que en cada tabla son diferentes palabras claves. Y acá están los años, ¿no? Y el número de publicaciones que nos da los siguientes gráficos que hemos mostrado. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias.